Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran en esta hermosísima tarde de miércoles? Bueno, es un gusto volver a estar transmitiendo acá con ustedes en este pedacito de tarde, en este espacio en el cual la idea es que sembremos conciencia, que nos miremos a nosotros mismos gracias a la generosa colaboración de las personas que vienen a participar acá, que han tenido un pulso muy profundo, inconsciente de sanar a través, en estos momentos estamos hablando de a través de diferentes corrientes artísticas. Y el día de hoy tenemos una hermosa invitada que ya se nos unió. Ella es María Eugenia Calice, ella es consultora certificada en bioexistencia consciente y va a compartir con nosotros parte de su historia y parte de lo que se encuentra sanando a través de su creación artística. Le pusimos el nombre de la artesanía, ya que ha pasado y transitado muchos caminos que tienen relación con el arte, pero voy a dejar que ella sea la que no lo cuente aquí. Aquí te veo, María Eugenia, si quieres enviarme, no veo que me hayas enviado la invitación. Hola Luis, hola Natalia. Si quieres te la mando yo, espérame a ver. Bueno, qué gusto que se están uniendo en esta hermosísima tarde de miércoles. Aquí. Hola María Eugenia, Hola. ¿cómo estás? No te veo la imagen. Yo tampoco. A ver, Ay, ¿ahí me ves? sí, ya ahora sí, es que te salía la pantalla Ah, en negro. Ah, y yo a vos no te veo. Me sale toda tu pantalla en negro. oh, ok, bueno, yo sí nos veo a las dos. Muy Bueno, bien, eso es qué importante. A ver si. bueno. Estaba, no, Bueno, qué feliz me siento de que hayas aceptado la invitación, me parece maravilloso. estoy muy contenta. Muchas gracias. Muy emocionada con esta invitación. Fue una sorpresa para mí y me encantó. Me encantó. Mira, aquí nos dicen las dos se ven perfectas. Ay, Vale, qué bueno, 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 porque no te veo. Voy a estar hablándome a mí misma. qué bueno. Bueno, ¿Cómo es? así es, así es. Me encanta, les cuento un poquito acá el contexto de cómo encontré a María Eugenia. Resulta que, bueno, ustedes saben que yo todo el tiempo estoy en investigación a ver cuál de ustedes, compañeros consultores en bioexistencia consciente, han transitado los caminos del arte y un día me salió María Eugenia como sugerencia en Facebook y algo decía de arte. Yo dije, tengo que ponerme en contacto con ella para ver si quiere contarnos qué ha descubierto de sí misma en estas búsquedas artísticas, de que se encuentra sanando en su vida contemporánea, en su ancestralidad también. Entonces, bueno, la idea es que este vivo es una plataforma para ti, es tu escenario para que compartas con nosotros y profundicemos en nosotros mismos gracias a tu historia. Entonces, bienvenida. Ay, muy, muchas gracias y bueno, y sí, estos últimos vivos que, bueno, desde que me invitaste, estuve viendo, la verdad que las experiencias a través del arte eh, han sido muy fuertes en mi vida, así que estoy súper agradecida porque gracias a tu invitación pude volver a reverme a través de ese arte, decir, bueno, espera, hoy dónde estoy con todo ese arte y qué y cuál ha sido mi camino, así que me ha ayudado tanto, estoy muy agradecida por, por esta Ay, invitación. qué hermoso. Sí, es algo que me dicen mucho porque es que es importante aclarar. Nosotros como consultores recibimos una persona que viene con un síntoma, es decir, algo que les quita la paz. Y a menos que la persona haya tenido dificultades con su hobby creativo o una carrera creativa o artística, realmente nunca se sientan a analizar, bueno, ¿yo por qué sentí ese pulso de acercarme a estas diferentes expresiones artísticas? Entonces esto siempre brinda una posibilidad de profundizar en nosotros mismos, en aspectos que de pronto no estamos mirando, pero que igual son súper relevantes. Totalmente,
totalmente. Yo me encontré en el arte a través de, bueno, la artesanía me representa todo mi clan materno. Mi mamá es una gran artesana Mm. que también ha variado y ha pasado por un montón de caminos, desde la lana, arcilla, collares, cremas. Ella es una incansable artista y me veo reflejada en todo, en ese, en ese modelo materno. Y y por el otro lado tengo a un padre que también ha sido desde la creatividad existencial, Ok. esto de ir cambiando y permitiéndonos renovarnos y recreándonos, también lo tengo en ese lado paterno. Así que hoy me encuentro expandiéndome desde mi manera, desde mi forma, que eso ha sido todo un largo camino. Claro que sí. ¿Por qué no nos compartes de pronto cómo fue o cómo fueron tus primeros acercamientos a toda esta vida artística, a esto que te llamó tanto la atención y que transitaste durante muchos años? Yo, haciendo retrospectiva, mis primeros pasos fue a través de la escritura. Ujú. Cuando era una adolescente muy, que adolecía mucho, y la expresión de mis emociones trataba de plasmarla a través de la escritura. Esos fueron mis primeros pasos, sobre todo un poquito antes de la adolescencia, cuando, cuando escribí mi primer cuentito. Yo tenía 13 años, ¿sí? Tenía 12, 13 años, y ese cuento surgió a través de todos mis miedos, porque fue justo cuando mi mamá y mi hermana se fueron de viaje, se fueron como un mes, y era la primera vez que yo me quedaba sola con mi papá y mis hermanos, la única mujer, y a través de todo eso que yo estaba viviendo y experimentando, eh, empecé a escribir. Lo tengo guardado todavía. Wow. Los tordos contraatacan, imagínate lo simbólico de todas mis emociones a mis 13 años. Bueno, y si quieres compartir con nosotros de qué se trataba exactamente este cuento. Y este cuento justamente se trataba de o sea, no, de una niña que se quedaba sola, lógicamente, y de cómo estaban estos cuervos Mm, que al momento de despedir a su madre empezaban a atacar. ok. Fue un cuento que no lo terminé, pero que hoy lo vuelvo a leer y digo, claro, los tordos. Acá yo tenía la imagen relacionada de los tordos y, y los cementerios y la muerte y las tragedias. Era como, tienen una asociación muy a los miedos con respecto a esos temas. Así Sí, que hoy lo vuelvo a ver y digo, y sí, sí estaba pasando con una separación súper importante. claro. Y sin saber si de pronto, bueno, esto no lo sé, esto de pronto lo habrás visto o no, si esta separación simbólica que estás viviendo tú acá abajo es un eco de una separación real más arriba, como una separación de madre. Y qué interesante, y tan bueno, claro. O sea, el cuervo tiene un simbolismo súper interesante dependiendo del sitio donde lo veas. Y, por ejemplo, para lo que es la cultura occidental y gracias muchísimo a lo que son o fue la narrativa de Edgar Allan Poe, el cuervo es un símbolo nefasto, ¿no? Entonces siempre Ujú. está asociado con eso. Para mí no, yo los amo completamente, pero sí entiendo de dónde Te viene. escuchaba ayer. Sí, 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 yo Ayer te escuchaba y digo, ay, mira, ahí está sincronía. total. Son, sí, para mí yo los adoro, pero sí, claro, yo también sé que tienen una simbología bien fuerte. Entonces, qué interesante esto que me cuentas y cómo ese acercamiento a la escritura tenía la función de expresar emociones que de pronto no sabías cómo expresar en vivo y en directo, Totalmente, ¿no? totalmente. Y- Después de todo ese proceso de la adolescencia escritora, Ujú.
llega en mi vida un antes y un después, que fue la muerte de mi hermano mayor. Yo tenía 19 años, estaba comenzando este camino hacia dónde quiero ir, qué me quiero dedicar, y fue como un zamarrón, un gran zamarrón en nuestra vida, en la vida familiar, y que a través de ese gran zamarrón yo puedo conectar después con otro proceso artístico que fue la biodanza, a través de la música, el baile, el volver a encontrarme a través de, bueno, esto de el reforzar mi identidad, encontrándome ahí, encontrándome en esa, en un grupo de contención que a través de la música expresaba. Así que ese fue como mi segundo gran momento de conexión con el arte y de sanación. Claro. Que yo cuando me invitaste, mi hermano mayor se llamaba Juan Antonio, así que era una gran... dije, claro, ¿cómo no va a ser ella? Sí. Mi primera invitación a charlar, a hablar sobre mis procesos, sobre todo este camino de sanación, bueno, sí, tenía que ver con vos, simbólicamente, tu nombre. Ay, qué honor que te abras acerca de estos temas que finalmente son dolorosos, pero también este potencial que tienen estos grandes dolores que atravesamos en la vida de llevarnos a nosotros mismos y a buscar diferentes maneras de sanar. Fíjate qué bonito que es que en ese momento también lo que apareció para ti fue esta expresión corporal de las emociones que de pronto son tan fuertes, tan poderosas que no logramos encontrar las palabras para expresar. Totalmente, y en esto de cómo desde esta creación propia yo hoy puedo empezar a unir, cómo a través de esta experiencia con la biodanza, mi hermano y yo éramos los más parecidos, éramos los dos de ojitos claros, era como el equipo, éramos 4 hermanos y éramos 2 y 2. Así que fue todo un lograr de a poco empezar a desprenderme de esa unión que yo sentía con él para poder fortalecer, bueno, mi propia identidad, ¿viste? Esas lealtades inconscientes que también están presentes en los hermanos, me pulsaba muy, muy fuerte. Y a través de todo este proceso con biodanza, encontré la manera de ir volviendo a reconocerme. ¿Y cómo sientes que te pulsaba esa conexión que tenías con este hermano específicamente? Era una conexión de haber escuchado, bueno, toda la vida, ¿viste? Todos esos datos que uno va tomando y nuestro inconsciente va procesando esto de los 2 de ojitos claros. Éramos los 2 más rubiones. Bueno, después más cuando mi hermano no tanto, yo quizás un poquito más, pero sí éramos como el equipo de los gringos, como los que estábamos, él era el primero y yo era la tercera, y mi hermano menor y mi hermana, que también mayor que yo, eran como los morochos de ojos marrones. Okay. Yo creo que había o sea, escuché mucho esto de la parejita, sí, en los discursos familiares. Claro. Y a partir de ahí era lo que yo me había generado. Yo tenía como un sentimiento de idolatración muy grande hacia él. Así que fue todo un proceso de ir reconociéndome nuevamente. Hice un camino muy bonito que justo esa imagen que vos elegiste para poner en el flyer fue todo un camino donde yo a través de la artesanía fui viajando para recorrer los mismos caminos que él había recorrido en Perú, en la selva,
para ir encontrándolo y encontrándome a mí a través de, de ir reconociendo todos esos últimos pasos que él dio. Claro, y esto no me lo has dicho porque, bueno, para que sepan, por lo general, con las personas que vienen aquí a estos vivos no conversamos mucho acerca de lo que ellos quieren hablar o de cuál es la historia, solamente María Eugenia me contó un poquito de las diferentes corrientes que ha atravesado en temas artísticos, entonces dijimos, no, pongámoslo como artesanía porque son muchas cosas. Pero qué interesante que en esta foto tú estás tejiendo hilos y estamos hablando de Totalmente. estas conexiones también que se tejen, las personas que tejen están tratando de unir miembros de la familia que se han ido a familias que no se encuentran en contacto entre sus miembros, ¿no? Y qué poderoso que este viaje fue como una especie de peregrinaje para ti, para ir a rescatar a ese Ex, hermano que este fue. totalmente. En ese viaje, mientras yo aprendía a tejer así con esos hilos, macramé, armar, hacer con, o sea, utilizar mis manos para poder, para poder transitar, me terminé encontrando y me terminaron reconociendo en la calle, imagínate, reconociendo en la calle como unos conocidos de él en el medio de la selva, me reconocieron por ser tan parecida a él físicamente. Wow. Así que fue todo un viaje que me acercó a esto, a mi creatividad, a volver a conectar con esa creatividad en mi existencia, la posibilidad de armar y recrearme a mí misma a través de ir hacia atrás, de ir buscando esos dolores, que ir gestionando esos dolores que tenía ahí anclados para ir entendiendo el significado, para ir entendiendo el para qué había yo estado viviendo esa experiencia. Fue Claro. muy maravilloso, muy maravilloso. Y entonces ocurre el fallecimiento de tu hermano y lo primero es la biodanza. ¿En qué momento decides tú que lo que quieres hacer es irte de viaje siguiendo sus pasos? Bueno, cuando yo ya sentí después de un par de años que, que ya estaba, o sea, ya me sentía nuevamente conectada conmigo, me sentía fuerte, decidí sumarme a un viaje que en realidad le había organizado una amiga, y mis dos padres siempre han sido muy potenciadores, sobre todo de esto, de viajar, de ir a buscar, del movimiento. Eh, Así que ellos me impulsaron a hacer este viaje. Yo habré tenido 23, 24 años en ese pulsar donde donde, bueno, a través de la artesanía, a través de recrear con mi mano, generar papel reciclado, agendas, tejer también esto, no solamente lana, bolsos, hice ese gran viaje que fue un antes y un después, y que, y que generó esta pequeña semilla de tengo que empezar a entender, tengo que ir hacia mí misma, tengo que empezar a buscar en la familia. Me generó este deseo de empezar a armar mi árbol genealógico, empezar a comprender el para qué de esa muerte, me abrió el camino a lo que hoy, bueno, a donde estoy yo hoy, acá, porque después al volver empecé un trabajo con constelaciones familiares, y las constelaciones me llevaron a Humano Puente, y fue todo así como un paso a paso que hizo que hoy, a través de esto hermoso que hacemos, me pueda conectar con este entender, y haya logrado sentir que yendo hacia adentro, yendo hacia atrás, puedo comprender y sanar. claro, qué hermoso. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Una de las Mm, cosas que me comentabas también es que entre las múltiples cosas hacia las que te
sentiste atraída, estamos hablando también de la cerámica y de la arcilla. Exacto, totalmente. Y eh, ese fue un impulso, de esos impulsos que te dan justo después de tener a mi segunda hija. Mm. Yo tengo a mi segunda hija y me genera un impulso muy grande en la necesidad de salir y de volver a recrear, de volver a crear. Este impulso, bueno, me lleva a conectar con la arcilla, con la cerámica, y desde ese lugar empecé nuevamente a profundizar con mi mamá y vivir situaciones de empezar a tener más contacto con ella. Imagínate qué simbólico esto de trabajar la arcilla, la tierra con mis manos, Así es. justo después de ser madre, y me lleva a justamente eso, a volver a conectar con mi propia madre y, y empezar a armar nuestra propia marca para hacerlo juntas. Sí. Fue muy hermoso, Claro, muy... justo eso estaba viendo. Bueno, yo me siento un poquito a analizar el simbolismo de estas diferentes expresiones artísticas y lo estaba viendo y no solo lo estaba viendo en ti, lo veía en mí también porque me pasó lo mismo que estás contando, de luego de tener, no mentiras, esto no fue luego de tener, al volver nuevamente a casa, yo estuve trabajando eh, más de un año en Cuba y cuando yo volví a casa sentí un pulso muy grande de volver a conectar con la arcilla, empecé a trabajar con arcilla, ¿no? Esa conexión también con esta madre simbólica que es la tierra, que sentimos este pulso por conectar y estaba nuevamente conectando con mamá también porque volví a la casa de ella, entonces Sí. no sé cómo explicarlo, pero la arcilla tiene Fue la algo muy expresión poderoso, ¿sí? La expresión a través de tus manos de todo lo que estabas viviendo con mamá. todo, totalmente, Sí. totalmente. Sí, Mi fus, el arte, que eso sí fue después de que nació mi hija, me sentí también súper atraída a volver a empezar a dibujar y a pintar. Eh, pero, pero sí, hay como eventos en la vida de las personas que abren las puertas a que una expresión artística entre en la vida de la persona porque es necesaria. Muchas veces no entendemos, en especial cuando no hacemos un camino de conciencia y nos miramos a través de la conciencia para comprender estos pulsos inconscientes que nos están llevando a actuar, pero estas expresiones o manifestaciones artísticas nos van a ir guiando para generar algún tipo de sanación que puede que no sea muy obvia, no sea muy evidente, porque no la estamos mirando desde corrientes como la bioexistencia, pero es súper necesaria para nosotros en esos momentos en la vida. totalmente, totalmente. Y esto de poder conectar, yo al principio decía, bueno, siempre, o sea, en otra Eugenia, la Eugenia de hace un tiempo, eh, se miraba y no se consideraba una persona creativa. Yo digo, y veía el resto de las artistas, digo, no, espera, a mí me falta creatividad, y, y después de trabajar toda esta desvalorización, de trabajar mi propia identidad, me doy cuenta que he estado atravesada por la creatividad. Y lo más fuerte fue poder unir cómo todas estas manifestaciones artísticas lo que me permiten es, es conectar con esa creatividad existencial, Ujú. con la creatividad que hace que yo hoy pueda reconocerme creadora de todo lo que veo a mi alrededor y, y, y poder estar agradecida de esa creación, porque es ir conectando ese, con ese amor justamente a la vida, Claro. a la creación. Así que eh, ha sido un proceso súper bonito y creo que imprescindible en mi vida. A lo largo
toda mi vida. Y hoy me encuentro justo al doble de la edad donde empezó todo esto y sucedió este antes y después en mi familia, con mi hermano, y puedo empezar a ver cómo he ido capitalizando todos esos espacios de arte para, bueno, entender que somos cíclicos y utilizarlos como herramienta hoy. Qué hermoso esto que cuentas. Y sí, es así. Si hay algo que es súper evidente para nosotros siendo parte de la naturaleza es que nos manejamos a través de ciclos, pero lo importante no es caer en el ciclo y volver a repetir lo mismo, sino poder Ujú. ver como algo que en el pasado de pronto se podía percibir como negativo o en karma, lo estás viviendo hoy en Dharma, porque a través de todo tu proceso de transmutación, del dolor, de cambiarlo en algo positivo para ti, a través del arte, a través de esa conexión contigo misma, a través de conocerte, estás recibiendo hoy los frutos de todo ese trabajo interno que no es fácil. Entonces, Totalmente. sí, Eh, y es ir encontrando, y es ir encontrándome, y yo, o sea, hoy mi sentir es como a través de cada una de esas expresiones que tomé, me puedo me voy identificando con todos mis pasados, no solamente conmigo y mis 37 años, sino eh, a través de los ojos de mi mamá, a través de los ojos de mis abuelas, a través de los ojos de todas esas, bueno, mujeres y abuelos también, mujeres y hombres, no solamente de mi clan femenino, pero esta posibilidad de la expresión que estuvo muy cerrada en todo el clan. ya, Uno de los grandes dolores del clan es el silencio, el no poder decir, el no hablar de ciertas cosas, el, todas esas historias estuvieron tan presentes que yo hoy me encuentro eh, sintiendo aire, sintiendo que a través mío escucho a mis hijas que hablan mucho más y son mucho más expresivas que yo todavía. Digo, qué lindo cómo se va transformando. sí, es impresionante ver cómo los niños nos van mostrando primero esa niña que éramos nosotras en potencia y luego cómo desde la conciencia se pueden criar estos niños para que puedan hacer un poco de lo que no pudimos hacer nosotras o que buscamos vías alternativas para hacerlo porque no sabíamos cómo ponerlo en palabras. Ellos nos muestran que pueden Totalmente, hacerlo todo y eso es hermoso. totalmente. Yo parte de lo que me cuentan, porque esto lo tengo en el inconsciente, yo casi no hablaba con la gente hasta los 4 años. Wow. Yo solamente hablaba con mi mamá y siempre estuve con mucha vergüenza, Mm. hasta que de repente, bueno, salté a la polaridad en donde empecé a ser más payaso y empecé a mostrar otra Eugenia a mi familia. Pero, pero hoy lo puedo ver, hoy entiendo que la expresión y la expresividad a través del arte ha estado desde mi infancia y, y esto está súper relacionado con todo eso que no se pudo expresar antes. Claro, Con, Firo, fíjate qué interesante es que la transformación tuya hacia ese poder expresar viene como a los 4 años. Uno de los procesos que nosotros como consultores hacemos son los 4 primeros pasos porque durante esos 4 primeros años de vida estamos conectados, muy conectados con mamá. Entonces, ¿hasta qué punto esa falta de tu propia expresión era tuya o era en realidad de mamá, que es otro gran ser que te está mostrando acá a través del linaje, eh, que ella se comunica a través del arte, porque ella fue la que totalmente, empezó con el tema del arte, ¿no? sí, totalmente, y a través de, eh, hay
un eslogan que tuve mucho tiempo, un eslogan, una etiqueta que siempre me la recuerdan todavía, que es el no puedo yo. Desde que era muy chiquitita, mi primera frase fue no puedo yo. Mm. Y poder encontrar y entender en este camino cómo en esta primera infancia estaba expresando todo ese sentir de mamá, fue una liberación muy grande para mi persona. El poder comprender cómo sus dolores estaban siendo expresados a través de mi no pedo, Mm. y que ese no pedo me marcó para toda la vida porque todavía me lo recuerdan y yo tengo que volver a decir, bueno, espera, no, ya no soy esa no puedo. A partir de hoy no puedo no poder, es el único que tengo. Sí. Y, y fue muy sanador poder encontrarme y darme cuenta cómo a través de este proceso donde vamos comprendiendo que ese inconsciente estaba unido a todos esos dolores de mi mamá y de todo lo vivido anterior a mí, eh, fue muy sanador. Claro. Mira, aquí nos saludan. Vamos a leer un poquito que nos saludan. Se unió varias personas. Gracias. Beri dice, hola chicas. Y ella también te dice más adelante, qué bueno que pudiste capitalizar ese dolor cuando estabas hablando de tu hermano. María Claudia nos dice, hola hermosas, hola, ay, qué rico que estén por acá, que estén acompañándonos a oír la historia de María Eugenia, que yo estoy así Sí, también. gracias. Bueno, queriendo saber un poquito más. No sé si quieras compartir con nosotros si has podido ver algo de lo que te encuentras reparando a nivel ancestral. Sé que mencionaste todas estas cosas no dichas. No sé si quieras de pronto profundizar un poquito en estas historias. Parecería ser, solo por lo que se ve, que es el clan materno o las mujeres las que tratan de expresar a través de diferentes medios. Entonces no sé si ese no expresar pueda estar muy relacionado con la falta de expresión femenina en tu linaje. Es este camino, o sea, a mí me ha llevado mucho a justamente espera que me voy a acomodar acá. Se me corrió toda la ciudad y tal. Este no expresar, lo he encontrado mucho en mi lado femenino, sí, pero mi gran investigación bioexistente Ujú. ha estado más asociada a mi Ah, papá, el, fíjate. Okay. a los secretos, al no hay que hablar y menos en sociedad, no hay que expresar y menos en sociedad, porque yo me llamo como mi abuela y, y hubieron muchas historias muy dolorosas eh, que habían quedado cerradas, habían quedado ancladas en el tiempo y nadie más, y nadie había querido hablar. Mi bisabuelo fue asesinado Mm. y de esa historia no se sabía nada, nada de nada de nada. O sea, por lo menos mi papá no tenía mucha información, siempre que intentaba charlar o preguntar era no tengo idea, no hablaba nunca nadie. Así fueron como mis comienzos. Y para mí era un impulso tan fuerte el de entender por qué estaba todo eso tan silenciado que, que me llevó a hacer una gran investigación. Me fui a los diarios, a través de internet, empecé a buscar y recolectar información por todos lados hasta encontrar la perfecta, o sea, hasta encontrar tantas cosas tan perfectas que me atravesaban, como esto de la no expresión, Sí. que, que he estado ahí hasta empezando a escribir, porque terminó siendo familiar nuestro la persona que lo había asesinado, que nadie sabía y nadie se imaginaba. Mm. Eh, y todo esto me llevó a conectar con ese pasado y de repente a estar disponible para crearme un padre que ahora se acuerda de muchas más cosas, Claro. que ahora sí tiene
más memoria y empieza a contarme situaciones de su pasado que antes eran imposibles, que antes no se encontraban y él no tenía idea. Bueno, hoy, a través de todo este proceso de sanar la expresión y sanar el silencio, me he encontrado conociendo y teniendo a este padre al frente mío que sí, que me habla, que me dice, que me cuenta. Fue muy, muy, muy bonito todo este caminito. Claro, Me, y otra de las cosas, me he encontrado. qué hermoso, otra de las cosas que de pronto la gente no sabe si no va a consulta es que la vida se transforma y este tipo de cosas cambian y de pronto no tienen explicación, pero es de pronto los recuerdos que no estaban allí después de ir a consulta, después de profundizar en uno mismo, vuelves a la realidad y la realidad es diferente y los recuerdos son otros. Totalmente, totalmente. Yo tengo todavía guardado mi primer árbol genealógico, el que yo hice la primera vez. Vos no sabés las poquitas cosas que tiene, Sí, porque yo no tenía información, no había información, nadie decía, nadie tenía, o sea, mi primera búsqueda fueron todas puertas muy selladas y a través de todos mis procesos y mis consultas y de ir profundizando, ahora me encuentro teniendo un árbol y cada vez la información que necesito para el bloqueo que estoy teniendo hoy aparece. Es perfecto, empieza a ser perfecto teniendo en cuenta, obviamente, hay una progresividad de lo que uno necesita y puede gestionar, claro. que es fantástica, pero sí, cada vez que ese camino vas profundizando, las historias van empezando a salir, las historias eh, se van, se van mostrando a nosotros mismos. Y esto que decís que la vida se te transforma es así. Empezamos a tener vínculos tan diferentes, empezamos a ver eh, cómo va cambiando todo en nuestro alrededor. Y, y algo que parecía imposible, que era estar hablando en vivo, con expresándome, de repente está pasando. Qué hermoso. Es, es maravilloso, es maravilloso porque realmente uno está seguro en nuestra mente, nosotros estamos seguros de que hay cosas que son posibles y cosas que no para nuestra vida. Y cuando vemos esas cosas que realmente pensamos que no son posibles, es ahí a donde tenemos que ir porque es lo que nos está mostrando la identidad de nuestro bloqueo, de nuestra historia, de ese pasado que está ahí queriendo sanar. Es, es fuerte, pero es hermoso porque es como si nos abrieran un universo, es como si abriéramos nosotros un universo cada vez más amplio en nuestra vida. Sí, es permitirse abrir como una caja que te va a mostrar múltiples posibilidades y todas son cada vez más poderosas que la anterior en la medida en la que trabajes en ti mismo. Es hermosísimo, es como todas las posibilidades están en ti, pero tú también puedes ser la persona que te detiene de el acceso hacia todas estas posibilidades. ¿Por qué? Pues porque tú lo creaste para eso, Total, para que necesites ir hacia adentro, para que necesites profundizar, para crear las vías abiertas para estas posibilidades. Entonces es muy, muy cierto lo que dices. Y de estas, cambio un poquito la pregunta a esto que me dice, sí. de todas estas, eh, de todos estos pulsos que tuviste hacia estas diferentes ramas artísticas, ¿cuál sientes que fue, si puedes escoger, la más significativa en tu vida? Definitivamente la biodanza fue, fue la más significativa porque me llevó al silencio, al conectar, me llevó a ir hacia adentro, a conectar con mi interior y
con lo que yo realmente sentía, a poder dar un paso más y, y conectar con esas emociones bloqueadas que, que no me permitían verme a mí misma. Así que la biodanza fue para mí transformadora, es transformadora. Yo soy y siempre voy a ser amante de esa biodanza porque lo que me llevó a confiar en mi propio proceso, en mí, en el amor, en la humanidad, en que yo soy la responsable de mi propia felicidad, bueno, es a través de la música y el baile, lo sentí y lo siento fuertemente. Es bellísimo. Qué hermoso. Esto que me decías Mm. también de cómo, bueno, aquí estamos viendo la historia de la parte o del lado de papá, pero Ujú. como bien sabemos cuando trabajamos, hay un espejo en el otro árbol. La persona que escoges para compartir tu vida es porque tiene estas historias de pronto en una generación anterior o una generación intercalada, pero las historias están. Me llama mucho la atención que mamá es este, este símbolo, esta persona que tienes en tu vida que se dedica mucho a esa expresión artística también. ¿Has podido profundizar algo por ese lado o has visto algo por el lado de mamá? Por el lado de mamá, me es, es una es un constante recrear porque también están todas esas historias de ese no puedo. Mm. Yo me encontré creando una mamá, bueno, con 10 hermanos más, una mamá número 7, hija número 7 de mi abuela amada, y, y toda su parte fuerte de su historia que me atravesó y logré muy de a poquito poder comprender fue de cómo la creación fue su gran dolor. El hecho de crear vida después de mucho tiempo de tener de este camino, de mis árboles, de ir buscando y para entenderme a mí, entender mis procesos. Encontré una mamá pudiendo hablar de temas muy fuertes para ella, de no nacidos anteriores a mí, Mm. y hay una frase que me llegó al alma, que fue una frase viste, esas frases que pasan de largo de repente y quedan, y después uno sigue hablando o sigue diciendo diferentes cosas y no le da la importancia necesaria, que, pero que a mí me quedó resonando fue cómo es que mi mamá, que mi abuela tuvo 10 hijos, cómo es que mi mamá pudo y yo no pude. Mm. Porque yo, o sea, es como el dolor de de no haberlo hecho como su mamá, de no haber creado esas vidas, de haber elegido, ¿no? Eh, Fue un silencio guardado durante mucho tiempo. Y el día que, que salió a la luz fue como si algo acá atrás se Sí. desprendiera. Wow. Fue increíble, fue esa sensación, esa vibración en donde yo sentí que de repente todo, o sea, que había, eh, que estaba agarrada por, por una historia, por, y en ese momento en que me lo contó fue gracias por darme la oportunidad de saber, porque todo eso estaba yo viviéndolo con, sintiéndome yacente, sin entender por Sí. qué, viviendo en ese, con todas esas, con todas esas emociones
que yo no entendía de dónde venían, y a través de toda esta historia yo puedo desprenderme de ese no puedo y entender esta necesidad de crear todo el tiempo cosas nuevas, claro. de esas vidas que no prosiguieron, eran parte esta necesidad de estar creando todo el tiempo cositas nuevas en mi vida, y, asociado a este no puedo, asociado también, o sea, las dos polaridades, es esta necesidad de estar Sí, en constante movimiento para crear, 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 y después al contrario, decir, no, no puedo crear, no puedo crear, no soy buena para esto. claro, porque está ahí como este síndrome del impostor también, Ujú. porque es que no estás creando lo que no se pudo crear anteriormente, entonces el pulso termina siendo muy fuerte. Y qué poderoso es como cuando esto que dices es esa liberación de energía de esto que no se pudo expresar en la forma en la que se tenía que expresar, que se estaba tratando de expresar a través de otras vías como la Totalmente. vida o y qué simbólico también es que ella hubiera hecho todo este tema de esa conexión con la maternidad, que esa hubiera sido la forma en la que ella expresa este dolor, ¿no? Con este contacto con la tierra, con la madre. Para mí fue fundamental, o sea, fue como esa frase que dijo, me llamó mucho la atención, porque podría haber venido por otros lugares, pero fue como si mi mamá lo pudo hacer, pudo criar y crear a 10 hijos. Yo no lo pude hacer, o no lo quise hacer, Ujú. pero con desvalorización. Sí, Y fue ver ese dolor y poder escucharlo, que, y poder ver su valentía al expresarlo, claro. que, que se sintió toda esa transformación y sentí esa liberación hacia mí, hacia mis hijos, hacia todas las generaciones que vienen. El solo hecho de esa valentía de haberlo expresado. Sí, y también como que esto, lo que veo yo aquí con esto que me cuentas es cómo esta niña pequeña vio ese dolor de mamá y supo a nivel profundo que esta mamá me la estoy creando, tratando de compensar esto que no pude hacer y que mamá sí pudo. Déjame, yo la ayudo también, yo también me voy a poner a crear y me voy a poner a hacer cosas con mis manos y todo para ayudar a mamá. Y es como si en ese momento en el que mamá te hubiera expresado esto con sus palabras, ya ese pulso no es por un mandato, como si se hubiera liberado el mandato transgeneracional de seguir creando por ayudar a mamá, sino que ahora puedes crear como desde otro lugar también, sin tratar de Totalmente. reparar. Ujú. Totalmente, hasta mi forma de maternar cambió, hasta fue, fue muy sanador poder hablar, y después, por supuesto, digo, si esto está acá, si esto lo estoy viendo, mi mamá tiene que estar antes, estas historias o sea, tienen que venir de algún otro lado, y yo logré encontrar lo que para mí es fue la historia polar que estaba reparando ella. Es, una historia maravillosa, en donde también hubo una excluida en el clan por quedarse embarazada. Y esa, y esa excluida nunca más volvió a la familia. Por lo tanto, esta necesidad de no tener a los primeros hijos, o no tener por lo menos al primer hijo, estaba muy ligada con esa historia de esa, era su tía abuela, Ok, la hermana de su abuela, y esa historia estaba ahí pulsando por querer ser vista, y fue escondida durante muchísimos años. Mi mamá se enteró de muy grande que tenía esa tía.
Y cuando yo vi todas esas uniones, dije, claro, acá hay un profundo, una profunda lealtad a esa abuela y a esa hermana, queriendo reparar todo ese daño, queriendo volver a traerla al clan, y a ese niño que no nació al fin que no lo pudo tener tampoco. Al final de su historia nos enteramos el año pasado que lo había perdido. A ella la echaron de su casa, ella se fue embarazada y nunca más se supo más nada, hasta el año pasado que nos enteramos que ella no había podido tener al hijo porque lo había terminado perdiendo y nunca más volvió. Y fue como, cuando me contaron y me enteré de eso, fue como, me corrían las lágrimas, entendiendo y decir, claro, ¿cómo esa historia, o sea, esa historia se repite, esa historia estaba atravesada en mi vida? Por lo menos así lo sentí yo, y obviamente tomar conciencia es tan personal Claro. que lo viví desde una liberación, el volver a traerla, el conocer su historia, el que alguien haya podido hablar con ella y yo encontrar esa persona, contárselo a mi mamá, contárselo a la familia. Fue muy bonito. Qué poderoso. Y la gente no se imagina todo lo que sanamos cuando vamos a sesión y cuando encontramos estas historias y cuando se, se expresa lo que el mal visto no pudo expresar, cuando se ve ese punto de vista, cuando se reconcilian estas versiones, la que quedó en el clan y la de la persona que fue excluida o que sufrió tanto por todos estos procesos. Y qué bonito es que lo hayas podido ir a rescatar también y compartir con este clan. Eso es una sanación hermosa. Sí, la verdad que todo este camino de la bioexistencia para mí ha sido transformador completamente. Me ha permitido conocerme más a mí misma desde las pequeñas cosas, desde las pequeñas cosas, como que antes no soportaba cocinar y de repente me entero que ahí tengo a mi bisabuela que se quedó viuda a los 29 años y se dedicó a cocinar para mantener a sus hijos. Y yo, polarizada, digo, no, yo no voy a cocinar. Y a ir comprendiendo esas polaridades, todo lo que yo soy a través de mi clan, me ayuda a decir, bueno, no, espera, puedo cocinar solo cuando tenga ganas, Claro. puedo conectarme con esa parte creativa, gastronómica cuando lo desee, sin sentir que no me gusta, puedo elegir libremente. Así es. Y eso es lo hermoso de poder vivir la vida así desde la conciencia y no solo desde estas identidades inconscientes que nos están gobernando, que finalmente no se hace desde un punto malo, sino que están tratando de mantenernos a salvo en base a información y experiencias vividas anteriormente. Entonces, qué bonito es que podamos elegir libremente, como dices. Muy bien, Totalmente. se nos ha llegado el fin de la hora, María Eugenia. Me encantó sentarme a conversar contigo. Quería Hoy preguntarte, mil gracias. antes de cerrar, dos cosas. La primera es si hay alguna persona afuera que siente ese pulso hacia el arte, hacia la escritura, la biodanza, las artesanías, la arcilla, bueno, todos estos caminos que has transitado desde hoy, desde todo esto que has aprendido acerca de ti misma a través de transitar estos caminos, ¿qué mensaje les darías? Que cada cosa que van eligiendo, que cada cosa que muchas veces se nos presenta al frente nuestro, es más, quizás ni la elegimos, de repente lo creamos sin saber que lo queremos y aparecen que, que uno tiene que tomar, porque el movimiento de hacerlo, de hacer cualquier cosa, sea escribir, danzar,
armar muñequitos de papel, lo que sea, nos permite conocernos más a nosotros mismos, nos permite conectar con esa posibilidad de recrearnos una y otra vez. Esa creatividad nos devuelve poder, el poder, nuestro poder propio a crear nuestra vida más bonita. Qué hermoso. Muchas gracias. Y antes de Gracias, cerrar hermosa. también, para las personas que están viendo este video, que aparte agradezco a todos los que se han unido, a Alejandra, a ver, a Daniela, a todos los que están por acá, Lorenza, qué rico que nos han acompañado, Ángela, bueno, hermosísimo, gracias por estar acá. Pero aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de verlo en directo, las que lo están viendo en diferido y que resuenan mucho con tu historia, ¿cómo se podrían poner en contacto contigo para iniciar sesiones si quieren empezar a profundizar más en ellos mismos? Hermoso. Se pueden poner en contacto a través de, bueno, de Instagram, por supuesto. Mi Instagram es meugeniacalice.consultora y, y, y a través de Facebook también me pueden encontrar. Ay, ya en este camino yo creo que cada ser encuentra al consultor que necesita, así que acá estoy para acompañarlos en este camino de poder ser cada día más sinceros con uno mismo, más sinceros con nuestra expresión, permitirnos hablar, permitirnos eh, decir todo eso que tenemos ahí guardado y que hace que hoy yo pueda ir sanando día a día. Es una bendición acompañarlos, me encanta estar ahí, me encanta cada sesión en donde encontramos un espacio para poder hablar sin ningún tapujo. Es la libertad en sí misma, porque nada de lo que diga va a estar mal ni va a estar bien, sino que todo va a tener esa lógica que nos va a dar la posibilidad de entendernos. Así que, bueno, gracias, Qué gracias hermoso. por esta invitación. Bueno, ya saben, aquí Natalia y Claudia dicen hermoso vivo, hermoso. Chicas, gracias. Gracias a Gracias. ustedes por siempre estar y por estar acá pendiente. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron y los que lo van a ver más adelante. Si se han sentido identificados con la historia, ya saben, pueden ponerse en contacto con María Eugenia. Nos pueden poner aquí en los comentarios qué piensan, resonaron con parte de la historia de María Eugenia. La idea es que se quede esta conversación abierta para que sigamos nutriendo este espacio. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo miércoles. No vamos a tener episodio de Sanando a través de mi creación porque voy a estar viajando, pero nos vemos en 15 días con otra hermosa invitada. Que estén muy bien. Chao. Mil gracias. Gracias a ti, María Eugenia, hermosísima. Chao. Chao.